porque Dios no me dejó terminar con el tema de la semana pasada. Vamos a seguir con ello. Y estábamos en Lucas, vamos a ir a varios pasajes, pero estábamos en Lucas capítulo 8, hablando acerca de la mujer del flujo y de la hija de Jairo. Pero permítanme decirles, y quiero volverles a aclarar, y pueden abrir su Biblia ya ¿se acuerdan que les dije números 15? Si no, ahorita cambiamos. Pero quiero volverles a recordar que nosotros tenemos en nuestras manos la información que Dios nos dejó de Él mismo. Nos dejó su palabra. Entonces, en su palabra, aunque ha habido muchas malinterpretaciones y muchas desviaciones, no deja de ser la palabra de verdad. No deja de ser la verdad absoluta. Fuera, que la interpretemos mal es otra cosa algunas veces, pero no quiere decir que no sea la verdad absoluta y que no esté toda la sabiduría que nosotros necesitemos por todos los años que hemos o estemos aquí sobre la tierra, si no es que viene Jesús antes. La tenemos en nuestras manos y debemos de ser muy celosos de guardar la palabra de Dios, porque es a través de ella que podemos solucionar todas las situaciones que se nos enfrenten, todas, sin dejar ninguna fuera. Entonces les digo esto porque es necesario que entendamos cada uno de nosotros que no estamos buscando llegar al final en una denominación. No se trata de una denominación o de alguien que tiene mucho conocimiento. Se trata de buscar la verdad de Dios en todo momento, a toda hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de las personas con las que platiquemos, a través de la información que recibamos, siempre referirnos a la palabra. Y la única manera de saber si estamos correctos o no es estudiando la Biblia, haciendo nuestra tarea. ¿Cuántos de ustedes leyeron, por ejemplo, los capítulos de 1 Corintios, de los que estaban la semana pasada? 12 y 14. ¿Todos los leyeron? Qué bueno. Y si no, digo, no estoy yo aquí para regañarlos, pero sí para decirles que somos muy prontos muchas veces para reaccionar en las cosas que el mundo nos presenta. Pero cuando se trata de Dios, somos un poquito más pasivos, ¿verdad? Y me incluyo yo. Yo he estado tratando, Dios ha estado tratando conmigo al respecto en eso. Y he hecho mis correcciones. Tengo que hacer mis correcciones. Si no, hermanos, estaría diciendo que yo ya no necesito y que ustedes sí. Y eso es una mentira total. O sea, yo necesito tanta corrección como cualquier otro. El problema de muchos es que no permiten esa corrección. Se quedan con las filosofías que les ofrece el mundo. Y estuvimos viendo una predicación esta semana preciosa al respecto, que no es el tema ahorita, pero el lente que usas para vivir, ¿cuál es, verdad? ¿El lente de la palabra de Dios o el lente de las filosofías del mundo, que te ofrece el mundo? ¿Cuál de los dos estás dejando que dirija tu vida? Y la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado con esas filosofías del mundo, porque no te llevan a un camino bueno, ¿verdad? Ok, entonces, establezcamos ese celo por la palabra de Dios y seamos celosos en cuanto a que si se nos presenta algo que tiene que corregir nuestro camino,
Bueno, estemos seguros que tenemos en nuestra mano los versículos que nos van a hacer cambiar ese camino. Recuerden que deben de ser cuando menos 2 o 3, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. 2 o 3 para poder decir, ok, ya entendí, tengo que cambiar este rumbo. Y cuando cambia, nos vamos a alinear más con lo que hemos estado creyendo. Si nos aleja de una doctrina de la justificación o de la prosperidad, del amor de Dios, entonces tengamos mucho cuidado con cambiar con un solo versículo lo que está muy bien establecido. Pero en ninguna manera dejen de cambiar algo nada más porque el líder o yo he creído tantos años que esta es la verdad, pero no, pues ¿cómo me va a decir a mí? No. ¿Se trata de ti o se trata de Dios? Pues si se trata de ti, el orgullote está acá arriba. Pues si se trata de Dios, agarras ese orgullo y lo bajas y le haces así. Adelante y corriges tu camino, corriges lo que necesitas corregir y sigues hacia adelante. De esa manera nunca vas a llegar a un tope ni tampoco vas a llegar a un conocimiento total sin la ayuda de todos los demás. Y de eso se trata, hermanos. Se trata de un cuerpo de Cristo, Jesús siendo la cabeza. Si nosotros fuéramos la cabeza, bueno, pues entonces cada uno buscaría su propia verdad. Pero no es así. Se trata de Él y cómo extender el reino de Dios aquí sobre la tierra primero. Y eso me cayó como un balde de agua fría esta semana, porque ya lo había escuchado. Ya había entendido. Había escuchado como 3 predicaciones seguidas acerca de buscar el reino de Dios y su justicia, sin decir cuántas veces he leído ese pasaje. Pero no me había caído la revelación para mi vida. O sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú por el reino de Dios para que continuamente lo estés buscando y no seas como el mundo, que primero busca su placer y las cosas para satisfacerse ellos mismos antes de Dios? Sí, te amo mucho, Señor. Sí, te amo mucho, Señor. Sí, pero sigues buscando tus propios deseos primero. Y la Biblia dice muy claramente que para que todas las cosas sean añadidas a tu vida, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y todas estas otras que el mundo anda buscando van a ser añadidas a ti. Pero no pueden ser añadidas a ti si andas buscando primero tu propio placer. Me cayó como debe de caerme. Entonces, mi vida no estaba planeada toda continuamente a buscar el reino de Dios. ¿Cómo puedo expandir el reino de Dios alrededor de mí? ¿Qué puedo hacer yo para sacar la palabra? Para llevar la palabra a otros lugares sin andar buscando primero la provisión. Busca cómo sacar esa palabra a los demás y la provisión va a entrar. En lugar de andar buscando la provisión para poder hacer algo, ahí nos vamos a quedar sentados siempre, hermanos. Entonces, les digo esto por si alguno de ustedes lo necesita. Yo lo necesité. Y recuerden una cosa, no se trata de qué tanto puedo hacer yo por Dios. Se trata de esperar en Dios para ver qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros, para ver dónde tenemos que estar, en qué iglesia, para ver dónde podemos sembrar, para ver todas esas cosas guiadas por Él, porque Él es el que tiene la provisión. Nos la dio a nosotros, porque así dice la palabra. Pero si no es con su espíritu, entonces en vano trabajan los que quieren hacer la obra de Dios. Por eso siempre tendemos a andar haciendo rifas o pollo los domingos
para juntar dinero para Dios, porque no ha de tener. Dándole una ayudadita, como si Dios necesitara que nosotros... ¿Sí me entienden, hermanos? Ya es tiempo de dejar a Dios ser Dios y de buscar las cosas que Dios nos dice en su palabra y de buscar su reino. Si la manera de expandir el reino es buscando su reino primero, Él tiene que suplir y proveer para la obra que te está mandando a hacer. Si no, pues entonces, ¿verdad? Él es el que hace la obra y yo les puedo asegurar que nunca les faltará nada de la gracia de Dios si primero lo buscan a Él y su justicia, ¿verdad? Amén. Ok, entonces vamos a Números 15 y en Números 15 le voy a añadir a un mensaje que se dio hace como un año. Algunos de ustedes lo escucharon, algunos de ustedes a lo mejor no, pero le voy a añadir porque Dios le añadió a esto y lo podemos llamar conéctate al poder, a la fuente de poder. Entonces en Números capítulo 15, el libro de Números es el cuarto, ¿verdad? Número de la Torá. Y en Números 15, versículo 37 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. ¿Ok? Entonces, lo que Dios estaba mandando, hermanos, es lo que los judíos usan como, llaman talit, que es el manto de la unción, es el que se usaba en el Antiguo Testamento, es el que traía Jesús. Este es nada más un ejemplo, ¿verdad? Los demás traen, los más caros, traen pintado esto de azul y franjas muy bonitos, aunque este está muy bonito, o sea, tiene un diseño muy bonito. Pero lo que se está, y tiene aquí en el frente, una leyenda que ustedes pueden buscar en el internet. Yo me sé algunas palabras, pero no todas. La pueden buscar en el internet, palabras que están en el talit, muy bonito. Bendito seas Dios, Rey del universo, ¿verdad? Que da los mandamientos. Así. Pero lo que está diciendo Números 15 es que en las orillas, en las franjas, en los bordes de cada una de las 4 esquinas, iba a traer unas tiritas, que son estas, que se llaman tzitzit. Tzitzit. Así las llama la Biblia. ¿Ok? Y estas franjitas traen 5 nuditos para recordar los 5 nombres, los 5 libros de la Torah. ¿Ok? Y representan, si ustedes hacen la multiplicación correcta, representan los 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Es un recordatorio, dice ahí mismo en Números 15, dice en el 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es un recordatorio. Cada vez que lo veían, se acordaban de la Torá, ¿verdad? Entonces, recuerden que los judíos, todo el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, estamos hablando de personas que estaban bajo un pacto con Dios, pero su espíritu estaba muerto. Está muerto todavía. El porcentaje de judíos mesiánicos es sumamente pequeño en el mundo y la mayor parte de ellos son judíos que están todavía bajo el pacto antiguo, pero que su espíritu está muerto porque no tienen a Jesucristo en ellos. Y no los estamos condenando, es el pueblo de Dios y tiene un pacto con Dios. Pero ellos tenían estas ordenanzas. De manera que estas franjitas, dice, se las ponían a las 4 esquinas. Eso está en Deuteronomio 22. Vamos allá a Deuteronomio 22.
en el versículo 12. El versículo 12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Entonces en las 4 puntas, en las 4 esquinas, se hacían flecos, son como los ricitos así. A eso se refiere. Y la palabra que usan ahí es la palabra de los cordoncitos, es la palabra canap, del hebreo canap. ¿Okay? Que significa también alas, son las alitas. Traían su mantos, su talit puesto y traían estas alitas. ¿Ok? Bien, vamos a Malaquías capítulo 4, que ahí nos quedamos la semana pasada, más que ahora se los estoy dando un poquito más, sí, desglosado todo. Y en Malaquías 4, versículo 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, nuevamente vemos esa palabra que ahora no está traducida como franjas, está traducido como alas, pero la palabra hebrea es la misma, es canap, en sus alas. Está haciendo referencia a los cordoncitos que caen de las 4 esquinas. Y en sus alas traerá salvación. Y nosotros sabemos que la palabra salvación en el Antiguo Testamento se escribe como Yeshua, y en el Nuevo Testamento tiene 2 significados, que son las palabras soter y la palabra soso. Y las 2 están muy estrechamente unidas, de hecho una depende de la otra, y representan no nada más nuestra salvación como entrada al cielo, sino también nuestra preservación, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, nuestra protección. Todo eso significa salvación. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, recibo mi nuevo nacimiento, mi espíritu es cambiado de nuevo, totalmente creado a la imagen misma del Espíritu de Dios, y tengo ahora el derecho de ser llamado hijo de Dios, y puedo entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, porque mi espíritu está en santidad igual que el espíritu de Jesús. Tiene ese acceso. Mi cuerpo y mi alma todavía tienen algo que hacérseles, ¿verdad? Pero mi espíritu tiene entrada directa al cielo. Bien. Pero en el Antiguo Testamento, cuando estamos leyendo esta frase, aunque aquí se describe en la Reina Valera como salvación, la palabra que se usa, creo, y si la tengo que corregir, la pongo en el internet, pero creo que es marpé. Y esa palabra marpé significa medicina o algo curativo. Entonces, digo, me comienzo a reír porque me comienzo a imaginar todo, toda la historia, y ya es el final, por eso me río, por adelantado. me gozo en la palabra. Dice, pues la podemos leer nosotros, y en sus alas ese sol de justicia, que todos sabemos a quién se está refiriendo, a ese sol brillante, fuerte, pero de justicia, de la justicia de Dios. Se refiere a Jesucristo.
Jesucristo estaba anunciado en el Antiguo Testamento, en todo el Tanaj. En todo el Tanaj está anunciado. Aquí se está haciendo referencia a Él, a Jesús. Y este sol de justicia, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que en sus tzitzit, en sus alas, traería medicina, traería algo curativo. Entonces, los que la leían sabían a qué se estaba refiriendo cuando viniera ese sol de justicia. Pero ¿cuántos de ellos en el Antiguo Testamento no lo leyeron? Y cuando vino Jesús, pues la Biblia no identifica más que a uno, a una, que lo identificó. Y a esa persona la vemos nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, que es la historia de la mujer del flujo. ¿Ok? La Biblia dice, hermanos, que la fe, y esto es algo que ustedes tienen que establecerse y entenderlo, porque no es por esperar a Dios, o no es por ósmosis, o por transfusión, o porque alguien habla bonito, o porque alguien dice lee este libro, o porque alguien se va arrastrando de rodillas una cuadra. La Biblia dice que la única manera de poder tener fe es después de nacer de nuevo, porque Dios nos da la medida de fe a cada uno. Romanos 12 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está haciendo referencia a la parte rema. Si ustedes van a Romanos 10, van a ver que la palabra está descrita como rema, la revelación que sale del logos de Dios, de la palabra escrita. El logos es la palabra escrita, rema es la revelación que sale de la palabra escrita. Cuando uno la lee, cuando está uno saboreando los versículos y de repente, ¡ay, sí, eso era! Viene, se prende el foco, ¿verdad? Viene la revelación de la palabra de Dios, el rema. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El temor viene por el oír y el oír por las mentiras del diablo. O también lo podemos definir como el temor viene por el oír y el oír al mundo. Porque el mundo está lleno del diablo. Todo lo que el mundo hace está basado en un árbol del cual no debió de haber comido Adán y Eva. Y todo ese conocimiento viene de ese árbol. Pero es un árbol del cual debía servírsele a Dios y se sirvieron ellos mismos. Esto está desprovisto del poder y de la vida de Dios. De ese árbol comió el mundo. Y cuando nosotros hacemos las cosas como el mundo las hace, recibimos las consecuencias que el mundo recibe. ¿Nos podemos librar de eso? Sí. Muy fácil. ¿Cómo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La sanidad viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La prosperidad viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi protección viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi trabajo viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos, hermano. Pero tenemos que hacer el compromiso delante de Dios y decir, Señor, si yo veo en tu palabra algo que necesito cambiar, lo voy a cambiar y voy a ajustar mi vida a tu palabra. Y no la palabra a nuestra vida, ¿verdad? Porque es lo que hacemos muchas veces. Queremos que Dios se ajuste a nosotros. Dios, yo tengo este plan, bendícelo. En lugar de buscar a Dios, encontrar cuál es el plan que debemos de seguir, y ya viene bendecido. Y eso es lo que pasa muchas veces con los líderes, hermanos, que nos adelantamos a la voluntad de Dios y comenzamos a buscar, porque pues yo creo que Dios necesita que hagamos una iglesia, o yo creo que Dios necesita que hagamos esto o lo otro.
y nos adelantamos al tiempo de Dios. Y la Biblia dice que Dios no está donde los edificadores edifican sin la necesidad de Dios. Entonces esperemos en Él. Dios tiene un llamado para tu vida, espera en Él. Yo no dudo que muchos pastores tengan ese llamado de Dios, pero muchos se adelantan a su llamado. Y nosotros todos dependemos de la gracia de Dios para nuestra vida. Donde Dios llama, ahí está su gracia y su provisión para suplir lo que se necesita para esa obra. Bien, entonces, esta mujer, les dije lo de Romanos 10:17, porque quiero que entiendan que no hay otra manera. Y aunque no estaba escrito en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, aunque no estaba escrito, Dios no cambia. Dios es el mismo. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando esta mujer escuchó acerca de Malaquías 4, sea porque le dijo si tenía esposo, o si le dijo el principal de la sinagoga, Jairo, o si lo oyó en los sábados que iba a escuchar la porción de la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos. Lo único que sé es que esta mujer oyó esa palabra y cuando escuchó que Jesús acababa de llegar, después de venir de lo que estábamos hablando de los gadarenos, regresó a su lugar, a su casa, porque ¿cuántos de ustedes sabían que Jesús tenía casa? Pero es que no, hermano, no tenía ni dónde reposar su casa. No, porque andaba ministrando. Cuando salía de su casa, él vivía por fe también. Pero eso no quiere decir que Jesús no tenía, ni siquiera estaba lleno de pobreza. Hubiera sido pecado para él practicar la pobreza, porque eso está bajo la maldición de la ley. Y Jesús nunca pecó. Pero cuando regresa de ese lugar, dice la palabra, y vamos a Lucas 8, dice la palabra que cuando llegó y se bajó de la barca, el principal de la sinagoga, que se llama Jairo, en el versículo 40, dice en capítulo 8, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y comienza a contar ahora el evento de la mujer del flujo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces llegó Jesús e inmediatamente llegó Jairo, el principal de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuera con él a su casa porque su hija se estaba muriendo. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho eso o más, ¿verdad? Por cualquiera de nuestros hijos. Nos vale. Si se trata de la sanidad de una persona, cuando está muy allegada a nosotros, que hagamos el ridículo, debe valernos, ¿verdad? Y Jesús le respondió, vamos. Pero mientras, o sea, ya tenía una palabra Jairo, vamos. Pero mientras ellos iban caminando, esta mujer, que en alguna ocasión o en varias ocasiones escuchó acerca de Malaquías
capítulo 4, versículo 2, y escuchó que venía Jesús y había oído lo que Jesús estaba haciendo en los diferentes lugares de las regiones de Israel. Ella dijo, si este es el sol de justicia que está anunciado en Malaquías 4, y yo voy y toco las alas de su manto, descritas ahí mismo en Malaquías 4, si Él es el sol de justicia, el hombre de rectitud, el hombre que Dios iba a enviar a esta tierra, y si es cierto, todas las cosas que he oído de Él que se están haciendo en todas estas regiones, y Él es entonces cuando yo toque esas alas, voy a quedar sana. ¿Cuántas personas no leyeron eso? ¿Cuántas personas no estaban enfermas? Pero ¿cuántas accionaron su fe? Digo, la Biblia no recuenta o no cuenta más que a esa persona directamente por esa fe en las alas del manto de la unción. Entonces digo, esto nos habla mucho acerca de la palabra que nosotros leemos continuamente y de que nunca la accionamos en nuestras vidas. ¿Cómo si accionamos la salvación? Porque es lo que más se predica. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Haz esta declaración y serás salvo. Y lo creemos y es verdad. Pero toda la demás palabra comenzamos a batallar y comenzamos a pelear entre denominaciones y a decir, es que esto sí es cierto, es que esto no es cierto. ¿Cómo te atreves a decir que eres salvo por fe? ¿Cómo te atreves a decir que es por obras? O que Jesús tiene el poder aún hoy para sanar, o que el Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros. Y comienzan todas esas situaciones. En lugar de venir a la palabra y leerla y recibirla por fe y creerla y por obra, poner por obra lo que la palabra está diciendo que debemos de hacer. Bueno, esta mujer lo creyó, hermanos. Es el punto. Ella creyó la palabra escrita. La palabra de Malaquías está escrita. Ella creyó esa palabra. A vosotros, los que creéis, van a hacerles el sol de justicia, y en su manto de la unción va a traer la medicina. Bueno, por fe, su fe ahí estaba, y cuando oyó que venía Jesús, se metió entre la multitud como pudo. Y esto es lo que quiero que vean. Fue y se conectó con la fuente de poder. No dudo que Jesús ya sabía esa situación, aunque la Biblia no lo dice. Porque Jesús iba camino a la casa de Jairo. Y sí iba apretándolo, toda la multitud y todo, pero cuando la mujer llega y se conecta a la palabra que creyó de Malaquías, se conecta directamente con la fuente de poder, que es la palabra de Dios, representada por Jesús, y a la unción que había en él. O sea, Jesús no tuvo que decir, voy a buscar a la mujer del flujo o para imponer las manos sobre ella. No. Ella tomó una decisión por fe de creer la palabra, el logos, y fue y se conectó con la revelación que venía por Jesucristo. Y extrajo el poder por fe que hay en la palabra de Dios. Extrajo la medicina. Y en ese mismo instante quedó sana, hermanos. Pues Jesús iba caminando hacia la casa de Jairo en una sola dirección. Y de repente sintió que salió poder de él
Y la fe de ella puso la atención de Jesús sobre ella, la mujer. Ella volteó a Jesús. Ella lo hizo voltear. No Jesús. El problema no es Jesús. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que creemos lo que nos conviene y lo creemos a como nos conviene o a como nos lo han enseñado, y esa postura muchas veces intransigente no la cambiamos por nada. Pero la fe que Dios nos dio cambia, hermanos, la dirección y pone la atención de Jesús sobre nosotros. Ahora, en ese tiempo, Jesús estaba limitado en el aspecto de que podía estar nada más en un lugar, en un día, a un cierto tiempo. No podía estar en todos los lugares. Pero ahora no tenemos esa restricción. Ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Jesús está dentro de nosotros. Y en lugar de andar correteando, de andar buscándolo por todos los lugares o esperando que venga a Eagle Pass, lo único que tenemos que hacer es saber en dónde habita y conectar la palabra y por fe creerla. Plug in, ¿verdad? Es en inglés, o sea, conectarnos con Él. Ahora hay muchos lugares que la Biblia nos enseña en donde las personas tuvieron que tomar esa decisión. Por fe, tuvieron que hacerlo. Como y desde el Antiguo Testamento lo tenemos, como José, el soñador. O sea, José el soñador creyó en Dios todo el tiempo. Y dice la Biblia que la bendición de Jehová estaba sobre él. Y tuvo situaciones por montón para decir, se me hace que Dios ya me olvidó. Fue ahí en la hacienda de Potifar donde subió y subió, hasta que la mujer quiso abusar de él y huyó. Pero creyendo la historia de la mujer, Potifar lo puso en la cárcel. Imagínense, después de haber ido tan alto hasta mero abajo. Pero en la cárcel, en lugar de decir, pobrecito de mí, o en la situación en la que estén ustedes, pobrecito de mí, él siguió creyendo y siguió creyendo y siguió subiendo. Hasta que, y se nos hace fácil, hermanos, pero José fue vendido a los 17 años. Y no fue el número 1 después de Faraón hasta los 30 años. Lo dice la Biblia. En Lucas 3, que Jesús era como de 30 años. Y en Génesis nos habla de que José era como de 30 años cuando tomó el mando de Egipto. Hay muchas semejanzas entre ellos, arriba de 100 semejanzas entre José y Jesús. O sea, 17 años se dicen fácil. Pero estar creyendo en algo, confiando en Dios y subiendo y luego de repente hasta el calabozo, ¿verdad? Y luego ir subiendo otra vez. Y a lo que voy es que el diablo quiere que nosotros demos marcha atrás en nuestra fe, en lo que estamos creyéndole a Dios. Nos conectamos a Dios, pero después las situaciones nos van volteando para el otro, hacia otra dirección, y nos van desconectando de esa fuente. Es nuestra responsabilidad, hermanos, no la de Dios. La decisión es nuestra. Y ahorita al final vamos a hacer unas declaraciones tomando esa decisión, para que ustedes puedan practicarlo en sus casas y en la lectura de su palabra,
y lo tomen y lo reciban por fe. Pero José pudo haberse arrepentido un día antes, una hora antes de la información que le iba a traer el copero, o que le dio a Faraón y que dijo, a ver, tráiganme esto. Pudo haberse arrepentido y nunca hubiera llegado a ser el número 1 en Egipto. Tenemos la de Zaqueo también, cuando oye que Jesús viene a la ciudad de Jericó y que va pasando Jesús por el pueblo. Zaqueo había oído acerca de Jesucristo, pero no lo conocía. Y como era chaparrito, fue y se subió, dice la Biblia, que a un sicómoro, si bien me recuerdo, y Jesús lo vio. Él tomó la decisión de ir y buscar a Jesucristo, de acercarse a la fuente de poder, y tomó la decisión de hacerlo, aún siendo publicano. Pero Dios no hace acepción de personas. Seas quien seas pobre, seas rico, si tú volteas a ver la palabra, Dios siempre está ahí. Hay un ejemplo más que yo sé que el Señor quiere dar. Oren tantito, hermanos. Necesito que ustedes estén extrayendo. ¿Ok? La semana pasada sucedió algo muy hermoso. Extrajeron al punto de que hubo revelación acerca de lo que sigue en esta congregación. Y fue por testimonio de 3 personas diferentes que no platicaron. Si ustedes están extrayendo de la fuente de poder, la revelación va a fluir más. Pero si no viene con ese propósito, van a recibir hasta donde ustedes quieran llegar. Pues yo no quiero ser la restricción aquí, pero quiero que ustedes lo demanden también. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Vamos a orar tantito. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Keremi andanas tokoba, ostimi, arebi angana. Role hitina masta kairo kramasa. Revele kia tastuma, enenli, vastara la kas, y ostena hikiba. Revele kimandana kostubari. Lehendeni kiosoba. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. No. Gracias, Padre. Dios es bueno, hermanos. Eso sí lo sé. Amén. Ok. Vamos entonces a Deuteronomio 30. Vamos a estar preparados ahí. Deuteronomio 30. Gracias, Señor. Ok. Cuando Pedro iba en la barca y se viene la tormenta, esa tormenta muy agresiva, y Jesús viene caminando hacia él, Dios le da una palabra a través de Jesús a Pedro y le dice, ven,
Pero la decisión de salir de esa barca, hermanos, sigue siendo la misma que está siendo presentada en este estudio. ¿De quién es la decisión de accionar en la palabra de Dios? Es nuestra. Bueno, Pedro tuvo que tomar una decisión. Y tuvo que tomar una decisión de bajarse, de ir hacia donde venía la palabra, hacia donde venía Jesús. Y se bajó y caminó un buen tramo. Pero cuando iba llegando, dice la palabra de Dios que volteó a ver la tormenta, se distrajo de la palabra que había recibido y se hundió. Ahora, si nosotros ponemos un poquito de atención a esa situación, nos vamos a dar cuenta de que Pedro estaba sumamente cerca de Jesús. Porque cuando se hundió, lo único que tuvo que hacer Jesús fue estirar su mano y tomarlo y sacarlo de donde se había hundido. Y para que eso suceda, tiene que haber una proximidad entre dos personas, ¿verdad? Muy corta. Porque yo no puedo desde aquí decirle a la hermana, si se hunde, agarrarla y subirla. La hermana Carmelita. Necesito acercarme lo suficiente para poder ayudarla y sacarla. Le faltó tantito así a Pedro para llegar a Jesús. Y ese es el punto de hoy, hermanos. Eso es lo que yo siento que Dios nos está hablando a todos hoy. No te regreses. No dejes de seguir caminando hacia adelante. Cualquiera que sea lo que veas, cualquiera que sea la situación, estás conectado a la fuente de poder. Y solamente esa conexión puede sacarte de la situación en la que estás. Exclusivamente la fuente de poder. Mantente conectado a la palabra. Si ustedes siguen leyendo el relato de Jairo, después de que la mujer, porque Jesús le preguntó, ¿he sentido, me ha salido poder? Y los discípulos le dijeron, hermano, Jesús, maestro, todos te están tocando. Pero él se detuvo y volteó a ver a la mujer, y la mujer dice la palabra en el recuento de Marcos, que le contó toda la historia. Y nosotros sabemos lo que sucede cuando una mujer comienza a contar una historia, ¿verdad? No es como los hombres, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijo? Nada. No, las mujeres, ustedes pregúntenle lo mismo que al hombre y tienen que tener un buen tiempo para poder escuchar lo que tiene que decir. Sí. Entonces, esa mujer le contó toda la historia a Jesús. Y mientras eso sucedía, yo quiero que ustedes se pongan ahora en el lugar de Jairo. O sea, su hija se estaba muriendo. Y Jesús ya le había dicho, ve, vamos. Intervino lo de la mujer del flujo y yo me imagino a Jairo como quiera en su carne, porque no había nacido de nuevo, esperando a que la mujer terminara para que poder ir con la hija y que Jesús la sanara. Pero mientras eso sucedía, dice que vinieron unos a informarle a Jairo que su hija ya había muerto. Entonces, en ese momento, hermanos, son momentos que a lo mejor en ese grado muchos no hemos sufrido o padecido, pero hay muchas otras situaciones que hacen lo mismo en nuestro ser. O sea, te dejan congelado completamente. Y es el momento de responder.
Ahí es donde verdaderamente se sabe de qué está hecho un cristiano, qué tan lleno está de la palabra de Dios. O ceder a las emociones y a la información de temor que está entrando, o detenerse y decir, decido no tener temor de estas malas noticias. Señor, ¿qué debo hacer? Y esperar. No responder a esas emociones, porque entonces andaríamos siguiendo a Satanás por todos los lugares. Pero si hacemos caso de lo que el Señor nos quiere decir, entonces las emociones, aunque estén a flor de piel, tienen que seguir al Espíritu de Dios. Entonces yo me pongo en la situación de Jairo y entiendo un poquito cómo se sentía. No es difícil, ¿verdad?, ponerse después de la lectura en esa situación. Y tenemos que recordar que él no tenía el Espíritu vivo, porque Jesús aún no pagaba por nuestros pecados. Por eso fue que Jesús inmediatamente volteó a verlo y le dijo, no temas, solamente cree. Entonces Jairo tuvo que tomar una decisión acerca de la palabra que el verbo le estaba diciendo. Jesús le estaba dando una revelación a Jairo. La mujer del flujo accionó el logos, ¿verdad? Y vino la revelación. Pero Jairo recibió la revelación directamente de Jesús. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Es lo que estaba sucediendo con Jairo. Pero Jairo tenía que tomar esa decisión. Si Jairo decía, no, pues creo el reporte que me están trayendo, yo les puedo asegurar que el capítulo 8 estaría escrito con otra historia, no la de Jairo. Jesús le dio la palabra necesaria a Jairo para mantener ese milagro en curso, pero la decisión fue de él. Pudo haber dicho, no, es que, ¿por qué, Jesús? Te estuve esperando tanto tiempo, pero es tan... Pudo haber dicho eso. ¿Ya para qué? Pero Jesús lo levantó luego en el Espíritu y le dio la palabra para reprender esa situación y no accionar su cuerpo, sus emociones a la información que estaba recibiendo. Y Jairo no dijo ni una sola palabra. Se mantuvo firme. Fueron a donde estaba la niña y Jesús echó fuera, porque dice la historia que estaban los gritos de todos ahí, y echó fuera toda la incredulidad, la sacó de su casa. Y es algo que ustedes, hermanos, tienen que estar alertas. Porque cuando Dios los mande a ministrar a algún lugar, sea el esposo o a la esposa que esté cuidando en el hospital, o a un niño o a una persona, tenemos que estar alertas de echar fuera todo lo que esté impidiendo que la persona que va a ser ministrada siga escuchando esa incredulidad. A nosotros nos corresponde. Y son pasos duros muchas veces de accionar. Pero si queremos ver la voluntad manifiesta en la vida de esas personas que necesitan creer. Pero es mucho más fácil creer directamente la palabra de Dios que estar oyendo los gritos de que ya se murió. Entonces, una decisión que tenemos que tomar nosotros y ustedes, estar alertas, porque Jesús echó fuera a todos, con excepción del papá y la mamá, y de los 3 discípulos más cercanos de Jesús, de Juan, Santiago y Pedro. Fueron los únicos que entraron. Y cuando Jesús se sentó ante la niña y le dijo las palabras que están escritas, la niña se levantó entre los muertos.
¿Ok? Entonces nada ha cambiado esa situación al presente. Siempre que nosotros nos conectamos a la fuente de poder siempre está transmitiendo esa energía. Siempre. Pero la mayor parte de las veces nos desconectamos en algún punto de lo que estamos creyendo. Nos estamos desconectando. Entonces, esto que estamos recibiendo es para fortalecer la fe de ustedes. Porque están escuchando y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes se deben de estar fortaleciendo cada vez más, de manera que cada vez menos las situaciones dicten la vida que deben de vivir. La vida de ustedes debe ser una vida en victoria, en todos los aspectos. Pero deben de ser siervos de Dios, hijos de Dios, que siguen al Espíritu de Dios continuamente. En todo lo que hagan, pregúntenle a Dios qué debo de hacer. Señor, aquí, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dice tu palabra? Y se alinean con esa palabra. Si tienen que ir a ministrar a alguna persona, vayan, consulten primero con el Espíritu de Dios que habita aquí, en nuestro interior. Pongan su mano ahí y comiencen con un sí o no. Y en la medida que lo vayan practicando, van a ir escuchando oraciones completas que ustedes deben de accionar en su vivir y de hacer lo que Dios les está diciendo, aunque en algunas ocasiones se equivoquen. No pasa nada, hermanos. Están honrando a Dios y están decidiendo ser guiados por el Espíritu de Dios. Y esos son los hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8. ¿Ok? Entonces, en Deuteronomio 30, ahora sí vamos a leerlo, hay un principio que Dios nos dio desde entonces y que se leyó la semana pasada en la cápsula de enseñanza que nos dieron. Y en Deuteronomio 30, en el versículo 14, vamos a comenzar a leer, ahí voy a leerles unos 4 o 5 versículos, pero vamos a buscar el principio y la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y ya hemos visto varios ejemplos y varias historias. Ahora ustedes son tenidos como responsables delante de Dios para que cuando lean una promesa de Dios, ustedes decidan tomarla y aplicarla a sus vidas. Dice en el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, cuando yo veo este principio, solamente con este principio, yo ya no tengo excusa para decir, es que Dios me mandó esto. Es que Dios a través de esto me está enseñando esto. Porque la misma palabra te dice, te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Vamos a dejar que la Biblia conteste esa misma pregunta. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sean multiplicados, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy
que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y este es el que quiero que pongan atención. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces está delante de nosotros, puesto por Dios, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y la palabra dice, escoge, pues, hasta te da la solución, te da la respuesta. Te deja ver el corazón de Dios. Escoge, pues, la vida. No, pero es que yo me siento bien creyendo que Dios me mandó esto para que yo aprenda mi lección. Entonces no estás escogiendo la vida. No estás escogiendo la bendición. Estás escogiendo creer algo que alguien te dijo a través muy probable de la religión. Entonces, dice, escoge pues la vida. Aquí está la respuesta. Esto es lo que te conviene escoger para que vivas tú y tu descendencia. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios no anda buscando solamente la bendición tuya, anda buscando la bendición de todas las generaciones que vienen adelante. Después. Pero nosotros nos hemos quedado, hermanos, nos hemos quedado cortos porque buscamos la salvación, tenemos la salvación, la recibimos, pero dejamos todo lo demás a un lado. Cuando Dios nos está diciendo, escoge todo lo que tenga referencia a la vida y todo lo que tenga referencia a la bendición. Y la bendición viene de la palabra barak, y barak es todo el incremento que Dios puede proporcionar y que se lo describió a Adán y Eva antes de que abrieran sus ojos, diciéndoles, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Los bendijo Dios diciendo. Y tenían el poder para cambiar toda la tierra como estaba el jardín del Edén. Tenían ese poder para prosperar. Tenían el poder para escoger la vida y tenían el poder para escoger la bendición. Escoge pues la vida, dice Dios. Bueno, les voy a leer unos cuantos versículos en donde ustedes tienen que seguir escogiendo la vida o tienen que seguir escogiendo la bendición o pueden escoger cualquier otra cosa, la maldición o la muerte en esa área de sus vidas. ¿Ok? Les voy a dar primero una que dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es, hagan de cuenta que están leyendo Deuteronomio 30, versículo 19, y Dios está diciendo, escoge he puesto delante de ti la vida y la bendición y la justicia de Dios. Escógela. Bueno, el versículo es 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escoge pues ser la justicia de Dios. Y desde este momento, deja de llamarte gusano, inmerecedor, pecador, porque Dios sabe muy bien que de todo eso venimos, pero en Jesús se hizo ese intercambio y lo sientas o no, Dios te está llamando justicia de Dios en Él, en Cristo.
Escoge pues ser la justicia de Dios. Y hay muchos versículos que les puedo dar para confirmar eso. Pero ¿ven cómo la decisión es de ustedes? Hermano, tú eres justo. No se atreva ninguno aquí. Yo he estado en congregaciones donde dicen, ¿quién de los que están aquí es justo? Nadie levanta la mano, hermano. Ninguna persona levanta la mano. Y todavía dicen, y ni te atrevas a levantarla, porque vamos a tener un altercado. Cuando la Biblia dice que Jesús, cuando murió en la cruz y pagó por todo lo que hicimos, Dios nos hizo en Él la justicia de Él. Y a Él lo hizo pecado. Entonces tú tienes que escoger a quién creerle, o si seguir jugando a la sociedad o a la religión, o decir, la palabra dice que soy justicia de Dios. No me siento la justicia de Dios. No, eso lo sabemos todos. Pero dice que Él fue hecho pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él. Escoge pues la vida. Escoge pues la justicia. Salmo 112. Le habla al hombre justo. Ustedes pueden leerlo. Bien. Yo tengo la unción del santo. ¿Tienen unos 5 minutos más? Yo tengo la unción del santo. O no, la unción no es para estos días. Hay muchos ungidos ahí en el mundo. Están ungidos por el diablo. Hay personas sumamente malas, hermanos. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede una persona tener tanto mal en ellos? No están ungidos, pero no por Dios. Pero la palabra dice que nosotros tenemos la unción del santo. 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Escoge pues la unción del santo. ¿Tienes tú la unción del santo? Amén. Amén. ¿No somos llamados cristianos? Cristo es el ungido. Cristianos, los ungidos de Él, el ungido y su unción. Estamos ungidos también. La palabra es vida y medicina para mí. O ¿qué escojo yo? Seguir yendo a los hospitales. Y no tengo nada contra los médicos ni los hospitales, pero los cristianos debemos de tener un límite en nuestro crecimiento, en el que si a veces nos apoyamos en los médicos, tenemos que llegar al punto en el que no necesitamos apoyarnos en ellos. La palabra es suficiente, es vida para nosotros y medicina para nuestro cuerpo. Proverbios 4:20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces yo escojo la medicina de Dios para mi cuerpo. Necesito recibirla. Hermanos, nos estamos conectando por fe a la fuente de poder. Al rema del verbo, a Jesús que vive dentro de nosotros. Mientras ustedes se mantengan conectados, ya saben lo que sucede, ¿verdad? Las tinieblas no pueden acercarse ni cobrar la vida de las diferentes áreas de sus vidas. Mi descendencia es poderosa en la tierra. Bueno, ¿qué voy a escoger? ¿Llamarlos tontos? ¿No sirves para nada? Yo ya me cansé de ti, no te aguanto. Yo no sé qué. Eres el más burro de tus... O cosas que hemos estado hablando sobre ellos cuando la palabra dice que nuestra descendencia es poderosa en la tierra. Escoge pues llamarle a tu descendencia poderosa en la tierra, aunque todavía no lo veas
manifiesto. Eso no importa. Escoge la vida. Conéctate a la fuente de poder. Hermano, no me hable del diablo porque me da mucho miedo. Esas cosas, no sé cómo, no sé qué voy a hacer. No. Ni siquiera lo invoques, no va a ser que venga. La palabra dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo escojo no huir de él, yo escojo que él huya de mí, en acuerdo con la palabra de Dios. Lucas 19, toda potestad me es dada para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Yo escojo hollar a Satanás. Si viene y quiere atacar en mi casa, yo me voy a levantar con la palabra de Dios. Y me voy no solamente a defender, voy a utilizar la espada del Espíritu como arma ofensiva para hacerlo huir delante de mí, de mi casa, de mi familia, de lo que sea, hermanos. Tengo la autoridad para hacerlo. Escojo usar las armas para hacer huir a Satanás. ¿O no escojo? Dios me está mandando. Híjole, ¿se acuerdan de lo de Job? De lo de Job, de lo de Pablo y el aguijón. ¿Qué le dijo Dios? Y se han hecho sermones, y se han hecho, híjole. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Lo que yo he provisto en tu conocimiento, en la revelación que tú recibiste, porque Pablo recibió la revelación directamente de Jesucristo. Directamente de Jesucristo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que, Señor, ya lo he dicho 3 veces y no se ha ido. O sea, entonces es por tus obras que quieres que el enemigo se vaya, o por la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Ok, una más. ¿Mi fe vence al mundo? ¿O estás dejando que el temor te controle tu vida? He aquí os he puesto la fe y el temor, la vida y la muerte. Escoge pues la vida, la fe, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cada vez que yo escojo la fe, tengo asegurada la victoria. Híjole, yo quiero, quisiera inyectarles esto en un grado muy alto, para que se dieran cuenta de la importancia que tiene en toda situación responder con la vida de Dios, con la palabra de Dios a las situaciones. Porque tenemos la victoria. Hay un pacto entre Dios y Jesús, y nosotros entramos en Jesús. Y en ese pacto hubo intercambios, hermanos, para suplir las debilidades de uno de los lados. El pacto así es. Yo no puedo hacer algo por ti, pero mis compañeros que están en pacto conmigo te van a dar una paliza si no te vas. Yo no puedo a lo mejor comprar esto que quiero, pero mis compañeros van a suplir eso. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que Dios entró en pacto con nosotros en Cristo Jesús. Y Dios promete suplirnos
todas las cosas en ese pacto. Dios no puede fallar a ese pacto. Y está escrito con la sangre de Jesucristo. Si Dios falla a eso, tendría que destruirse. Porque está jurado. Él jura en Hebreos. Entonces, cuando algo no sucede en acuerdo con lo que estamos viendo aquí, alguno de los dos está fallando en el pacto. Y el 100% de las veces somos nosotros. Porque en el momento que nosotros nos alineamos correctamente con lo que Dios está diciendo, viene la manifestación al instante, hermanos. Y la victoria. El versículo es 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ustedes son nacidos de Dios? Bueno, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú eres nacido de Dios? Ya venciste al mundo. Cualquiera que sea la situación, ya venciste al mundo. Si no es así, Dios tendría que destruirse. Si no es así, entonces Dios, pues digo, ¿para qué seguimos su palabra? A ese grado, hermanos, tenemos nosotros que estar totalmente convencidos de que lo que Dios dice en su palabra va a ser lo que sea para atraer tu atención y entiendas que no puedes recibir otra cosa contraria a lo que está escrito. Y que nada de las tinieblas tiene mayor autoridad que la palabra que está escrita. Y es lo que yo quiero que ustedes reciban. Y de ahora en adelante tengan en mente cada vez que venga una situación contraria a la palabra de Dios. Vayan a la palabra, encuentren lo que Dios dice al respecto y conéctense a la energía, a la fuente de poder a través de la fe. Y su victoria está concedida. ¿Ok? Amén. Ok, bueno. Vamos a orar.